Ahora sí. Vamos a ver. Pablo ya entró, sí, perfecto. Entonces, vamos entonces a compartir pantalla. Bueno, entonces les decía que hay entonces 693 parágrafos numerados, ¿verdad? Y que lo que sigue es tomado de este texto que les hablaba de Cristina Corredor. Es posible estudiar las investigaciones filosóficas distinguiendo en la obra tres grandes bloques o secciones. Concretamente, bueno, sí, okay. Las proposiciones, bueno, esto de proposiciones es inexacto, en realidad son parágrafos. Entonces, esta parte entre paréntesis cuadrados es mía, en realidad son parágrafos, son proposiciones. 1 a 124 introducen la crítica a la concepción agustiniana del lenguaje. Vamos a ver que las investigaciones se inician con una cita de San Agustín de las Confesiones. San Agustín era, por cierto, un autor que a Wittgenstein le gustaba mucho. Entonces, se inicia con una cita de las Confesiones, donde San Agustín dice que básicamente la concepción agustiniana, ahorita la vamos a comentar cuando entremos ya en el texto, tiene que ver con el modelo objeto-nombre del Tractatus. En último término, el significado en el Tractatus quedaba reducido a nombres. Las proposiciones eran combinaciones de nombres. Entonces, aquí hay una crítica a un modelo, a una explicación del significado que lo reduce todo, en último término, a nombres. Y entonces también es una crítica indirecta a una postura que estaba en el Tractatus. Okay. Entonces, las proposiciones o parágrafos 1 a 124 introducen la crítica a la concepción agustiniana, entre comillas, del lenguaje, en particular a la teoría semántica del Tractatus. Vamos a admitir a Juliana, que por dicha pudo volverse a unir. ¿Okay? Y la nueva propuesta de Wittgenstein, o sea, la propuesta alternativa al punto de vista del Tractatus. La sección puede subdividirse de 1 a 27, tratan directamente de la crítica indicada, o sea, la crítica a la concepción agustiniana del lenguaje. De hecho, ahí se introduce la noción de juegos de lenguaje, es una noción central en toda la obra. Ok. Viene ahora otra vez el marco. Okay. La sección, de la 27 a la 64, se trata del tema de la definición ostensiva. Una definición ostensiva es una definición que pretende dar el significado de una palabra señalando el objeto significado. Por ejemplo, si alguien me pregunta, bueno, ¿qué es un lapicero? Entonces yo digo, esto es un lapicero. Esto es, lo señalo. ¿Okay? Esto es una definición ostensiva. ¿Okay? ¿Qué significa anteojos? Bueno, esto es un anteojo. Definición ostensiva. ¿Okay? Vamos a ver el papel que juega esta noción. O sea, de la definición ostensiva y del análisis, la sección que va de 27 a 64. O sea, el análisis es la idea que está en el Tractatus de que el lenguaje ordinario no entendemos su verdadera estructura hasta que lo analicemos. Y el análisis significaría llegar a los elementos últimos, que a su vez del lenguaje, o sea, a los nombres últimos, que a su vez correspondían a los elementos últimos de la realidad. Y de esa manera el lenguaje podría reflejar la realidad. Pero aquí vamos a ver que hay una crítica a esta idea del análisis. O sea, en parte está incluida la misma idea de que haya elementos últimos, o sea, de que haya simples. La noción misma de simplicidad, que es central en el Tractatus, se relativiza. Y las secciones del 65 al 88 tratan de la determinación del sentido. Una dogma fundamental de Tractatus, es que el sentido es algo totalmente determinado y delimitado. O sea, que cualquier proposición del lenguaje ordinario podemos analizarla por proposiciones elementales y que tiene que quedar claramente establecido qué proposiciones elementales deben ser verdaderas para que sea verdadera la proposición no analizada. Entonces, el sentido es algo claramente recortado y delimitado. Esto se cuestiona en esta sección, donde se introduce la vaguedad, la indeterminación del sentido, y sin embargo se argumenta que eso no es en el fondo un problema. ¿Okay? El 89 al 133 trataría de la filosofía, y el 134 al 142 de la forma general de la proposición.
otro de los dogmas del Tractatus que aquí también pues se critica y se rechaza. ¿Okay? Entonces vean que aquí hay una deconstrucción, digámoslo así, del Tractatus en gran parte. ¿Okay? Las proposiciones, o más bien los parágrafos, ¿verdad? Bueno, estos documentos yo se los voy a enviar después. Si quieren hacer captura de pantalla y todo lo pueden hacer, pero yo les voy a enviar estos documentos. Ustedes tienen las investigaciones filosóficas también. Que los parágrafos 143 a 242 tratan de la noción de regla. Una primera subsección de la 143 a 284, porque vamos a ver, porque, antes de seguir, un momento, un concepto que se va a introducir como fundamental es el concepto de juego de lenguaje. Un juego es una actividad gobernada por reglas. Entonces la noción de regla es fundamental. Pero después vamos a ver que la noción misma de reglas tiene sus problemas. Eso tiene, hasta cierto punto podemos decir que tiene una cierta indeterminación. ¿Verdad? Una primera subsección de la 143 a la 184 estudia fundamentalmente la gramática. Esta palabra es una palabra que va a ser, aunque ya lo he hablado antes, va a ser centrada en el concepto de segundo Wittgenstein, de los conceptos explicar y comprender. Dicho sea de paso, regresando un poco atrás, estamos hablando del significado, estamos hablando de comprensión, de explicación. Bueno, lo que va a hacer Wittgenstein es partir del supuesto que la misma palabra significado es una palabra del lenguaje ordinario, que la usamos de cierta forma. Y entonces que lo que tenemos que ver es fijarnos precisamente cómo es que la usamos. Y entonces si nos fijamos en cómo la usamos, todos los problemas filosóficos que parecen estar en todo alrededor del significado se aclaran. Porque una palabra no es otra cosa, digámoslo así, para ir adelantando un poquito la visión de la perspectiva de las investigaciones, que una ficha tiene un juego. Y el significado de una ficha está dado por las reglas. Lo que una ficha es en un juego, por ejemplo, lo que una pieza de ajedrez es en un juego, está dado por las reglas del juego que hacen referencia a esa pieza. Igual lo que una palabra o una proposición es en un juego de lenguaje, está dado por las reglas del juego, ¿verdad? Que son lo que determinan qué es lo que esa palabra es. Palabras incluso como significado, como comprensión, ¿ok? Son palabras del lenguaje corriente. Vean que aquí el lenguaje ordinario pasa a primer plano frente al supuesto de que el lenguaje ordinario debería ser analizado, que el lenguaje ordinario en realidad esconde algo que está detrás. Parte de la perspectiva de las investigaciones es que no hay nada detrás, pero sí que las reglas del lenguaje ordinario son a veces complejas y que son las que nos introducen a las confusiones filosóficas. Ok. Entonces, vuelvo otra vez. Las proposiciones del 143 a la 242 tratan de la noción de regla. Una primera subsección de la 143 a la 184 estudia fundamentalmente la gramática de los conceptos de explicar y de comprender un significado. Entonces, ¿cómo sabemos qué es comprender? Bueno, veamos cómo usamos la palabra comprender y cuándo es que decimos que alguien ha comprendido. Eso es, en el fondo, nos explicará, nos dará, nos mostrará qué es lo que entendemos con la palabra comprender. Como también, para entender lo que es la palabra significado, tenemos que ver cómo es que usamos en la vida ordinaria de todo la palabra significado. Explicarme el significado de esta palabra, entonces, ¿cómo lo explicamos? Es parte del juego que jugamos con la palabra significado y eso agota precisamente el sentido de la palabra significado. La segunda, de los 185 a 242, la relación interna, de una relación interna entre las reglas y sus aplicaciones. ¿Okay? Porque, bueno, vamos a ver que al final una regla, por supuesto, se puede formular en el lenguaje, pero entonces puede surgir la pregunta, bueno, ¿y las palabras que explican las reglas no pueden también interpretarse de otra forma? Ah, bueno, entonces vamos a dar una regla para explicar esas palabras. Pero esa regla no puede también explicarse de otra forma. Esas palabras. Entonces, al final, lo que queda en una regla es una forma regular de comportarse. Vamos a ver. Bueno. O sea, en último término, lo que va a resultar es que las explicaciones terminan en alguna parte y que el lenguaje no puede explicarse a sí mismo. Bueno, una nueva
perspectiva de la distinción entre decir y mostrar que estaba en el tratatus. ¿Okay? Bueno, las proposiciones o parágrafos más bien, ¿verdad? Yo insisto en que no son proposiciones, sino que son parágrafos. ¿verdad? 243 a 315 finalmente es porque de alguna manera eso constituye una especie de clímax, la primera parte. Contienen el argumento del lenguaje privado. O sea, la idea de Wittgenstein de que no puede existir un lenguaje privado, que todo lenguaje es esencialmente, al menos en forma potencialmente público, intersubjetivo, que el lenguaje implica desde primera entrada una intersubjetividad, o sea, una serie de individuos que se comunican y que no se puede entender al margen precisamente de una serie de actividades extralingüísticas, que a su vez están inscritas en una forma de vida. ¿Okay? Entonces, digamos, en este punto, el problema es que no sé cómo lo vamos a hacer, porque, digamos, si el curso fuera un curso presencial, yo les hubiera dado fotocopias de un texto que analiza esto muy bien. Voy a buscar a ver si podemos hacerlo de alguna manera alternativa, ¿verdad? Pero un autor, Alfonso García Suárez, que es uno de los autores de la primera traducción al español de las investigaciones, tiene un texto muy bueno que se llama La lógica de la experiencia, que tiene por subtítulo Wittgenstein y el problema del lenguaje privado. Ahí este autor señala de que la crítica al lenguaje privado es una crítica radical a lo que llama este autor, García Suárez, la perspectiva egocéntrica de la filosofía moderna. La filosofía moderna se inicia con Descartes en la idea de que de lo único que puedo estar cierto es de mis impresiones o de mis percepciones. Entonces surgen problemas como el problema del mundo exterior, etc. ¿Okay? También no solo en su versión racionalista, sino en su versión empirista, los empiristas dicen, bueno, ¿cómo es que una palabra significa? Porque asociamos la palabra a una impresión, pero una impresión es algo mío, subjetivo. ¿Cómo sé que entonces otro significa con esa palabra la misma cosa, puesto que su impresión puede ser algo? O sea, no tengo la menor idea de cómo es su impresión. Cuando yo digo verde, yo me refiero a mi impresión de verde, pero no tengo la menor idea de cómo será la impresión o la sensación de verde de otra persona. Entonces, cuando esa persona dice verde, parece estar refiriéndose a algo que solo ella puede conocer. Porque si yo no puedo entrar en la mente de otro, yo no puedo saber qué es lo que está diciendo cuando dice una palabra. Aquí parece que cada uno de nosotros de alguna manera hablamos un lenguaje privado. Es más, claro, bueno, en esta sección hay una crítica a la idea del lenguaje privado y va a insistir que básicamente que los significados son esencialmente algo intersubjetivo. De hecho, ya antes hay toda una destrucción de la teoría empirista. Y más, hoy mismo vamos a entrar ya en esa parte, porque ya está casi en la primera parte de las investigaciones, de que una palabra adquiere significado porque la asociamos a una sensación particular. Y eso tiene que ver también con la crítica de la definición ostensiva. ¿Okay? Bueno, entonces, esta larga sección es de las más ricas del texto y es una crítica a la idea de que puede haber un lenguaje privado. Es decir, un lenguaje que se refiere a algo que solo puede ser conocido por el hablante. O sea, no que casualmente es conocido por el hablante, sino que esencialmente es conocido solo por el hablante, a saber, sus sensaciones privadas. Todo lenguaje, incluso la palabra sensación, es una palabra pública. Entonces, no puede adquirir significado de manera privada. ¿Okay? Entonces, el lenguaje supone esencialmente una intersubjetividad. Bueno, ok. Y otra cosa importante es que precisamente el lenguaje es algo, y por lo tanto el significado no es algo que, esto es central en el segundo Wittgenstein, que un sujeto contemplativo, como podría ser el sujeto del Tractatus, ¿verdad? Que nada más contempla el mundo es algo que aparece nada más, digámoslo así, ante los ojos, y para contemplarlo y va poniendo nombre. No, es un sujeto que está involucrado prácticamente con el mundo. Un sujeto que usa el lenguaje en colaboración con otros sujetos porque hay algo que hacemos, hay una praxis en común, ¿verdad? Una praxis extralingüística. Digamos, lo vemos con el mundo como un mundo más bien que
sobre el cual actuamos, ¿verdad? ¿Okay? Y es en ese actuar en el mundo y en ese interactuar con otros donde el lenguaje adquiere un significado. No es un sujeto aislado, solipsista, contemplativo, sino es un sujeto activo, cuya primera relación con el mundo es una relación activa, no la relación de un contemplador. ¿Okay? Bueno, las proposiciones o parágrafos 243 a 315 finalmente contienen el argumento del lenguaje privado, eso ya lo dijimos. Y los parágrafos 316 a 490 aplican lo anterior a temas conexos como el pensamiento, o sea, temas que podemos llamar de estados mentales, ¿verdad? Okay, bueno, y también algunos temas de estos ya han sido tocados en lo que hemos leído sobre el pensamiento, la expectativa y su cumplimiento. Y las últimas páginas del 491 hasta el final contienen muchos párrafos, sobre todo, esto se refiere más, sobre todo a la segunda parte, que reproducen los de la gramática filosófica, un texto intermedio. Anthony Kenny recoge la indicación de los editores de que la intención de Wittgenstein era suprimir gran parte de ellos y elaborar en su lugar las notas de 1947-49, que figura también en la segunda parte de las investigaciones. Okay. Bueno, la segunda parte sí se concentra sobre todo en temas de psicológicos, en temas de lo que podemos llamar el lenguaje por el cual hablamos de estados de conciencia, de estados mentales, etc. Bueno, esto es básicamente, digamos, un esquema del contenido fundamental del Tractatus, ¿verdad? Okay. Y ahora vamos a entrar ya de lleno en la obra en sí, empezando precisamente por el prefacio del autor a su propia obra. Vamos a ver. Voy a buscar aquí el prefacio. No, prefacio. No problema. Ok, entonces, este prefacio fue escrito en 1945. Si Wittgenstein estaba escribiendo su obra, ¿verdad? Nunca la vio publicada en vida, entonces dejó escrito este prefacio. De momento no hay ninguna inquietud, ninguna consulta que tengan. Bueno, vamos a ver. Dice, a continuación publico unos pensamientos. El precipitado de las investigaciones filosóficas que me han ocupado en los últimos 16 años. De la época en que regresó otra vez a Cambridge, probablemente el 39. Concierne a muchos temas, el concepto de significado, el concepto de entender, de proposición, bueno, el concepto de significado, de entender, de proposición, de lógica, los fundamentos de la matemática, los estados de conciencia y otros. He escrito todos estos pensamientos como anotaciones, párrafos cortos, el original alemán dice Bemerkungen, observaciones. A veces en largas cadenas sobre el mismo tema, a veces saltando en rápido cambio de un campo a otro. Mi propósito desde el principio era juntar alguna vez todo esto en un libro de cuya forma me hice en diferentes momentos diferentes representaciones. Pero me parecía esencial que en él los pensamientos debieran avanzar de un tema a otro en una sucesión natural y sin lagunas. Después de muchos intentos desafortunados de soldar mis resultados en un todo semejante, comprendí que nunca lo lograría, que lo mejor que podía escribir se quedaría siempre solo en anotaciones filosóficas, que mis pensamientos pronto desfallecían cuando trataba de forzarlos contra su inclinación natural en una dirección. Y esto tenía que ver desde luego con la naturaleza de la investigación. Esta nos impulsaba a atravesar en zigzag un vasto campo de pensamientos en todas direcciones. Las anotaciones filosóficas de este libro son, por decirlo así, un conjunto de bocetos, de paisajes que han surgido a lo largo de estos largos y variados viajes. Los mismos puntos, o casi los mismos, fueron tocados constantemente desde diversas direcciones,
y siempre se bosquejaron nuevos cuadros. Un sinnúmero de estos fueron mal dibujados o de forma no característica, con todos los defectos de un dibujante inhábil. Y descartados estos, quedó una cantidad restante de cuadros aceptables que entonces tuvieron que ser organizados, a veces recortados, de modo que pudieran darle al observador un cuadro del paisaje. Así que este libro es en realidad solo un álbum. En realidad, hasta hace poco había abandonado la idea de publicar en vida mi trabajo. Esta, sin embargo, ha despertado de tiempo en tiempo y, a decir verdad, a causa de que hube de notar que mis resultados, los cuales yo había comunicado mediante lecciones, escritos y discusiones, estaban en circulación malentendidos de muchas formas, más o menos desleídos o mutilados. Esto hizo que mi vanidad se excitara y me costó trabajo calmarla. Se recuerden que esta doctrina que vamos a ver aquí, él la estaba explicando en sus clases, pero no había publicado ningún texto donde la tenga que dar, digamos, al gran público. Entonces se sabía que estaba desarrollando otra filosofía, pero digamos no había textos publicados donde esa filosofía aparecía. Pero hace 4 años tuve la ocasión de releer mi primer libro, el Tractatus Lógico-Filosóficos, y de explicar sus pensamientos. Entonces me pareció de repente que debía publicar estos viejos pensamientos junto con los nuevos, que solo mediante la contraposición y contra el fondo de mi vieja manera de pensar podrían recibir su correcta iluminación. Desde que hace 16 años empecé otra vez a ocuparme de filosofía, tuve que reconocer errores graves en lo que había puesto en aquel primer libro. Me ayudó a ver estos errores en una medida que yo mismo apenas soy capaz de juzgar la crítica que mis ideas recibieron de Frank Ramsey, un matemático de Cambridge, con quien las he discutido en innumerables conversaciones durante los últimos años de su vida. Más aún que a esta crítica siempre vigorosa y acertada, agradezco a aquella que un profesor de esta universidad, el señor Piero Sraffa, Piero, ha ejercido ininterrumpidamente sobre mis pensamientos. A este estímulo agradezco las ideas más ricas en consecuencias de este escrito. Safra era un economista italiano exilado, pertenecía a la izquierda italiana, era amigo del dirigente comunista Antonio Gramsci. Cuando sube el fascismo a Italia, cuando sube Mussolini, Gramsci es encarcelado y Sraffa se exilia en Inglaterra. Ahí desarrolló una teoría económica. Es uno de los nombres importantes en la historia de la economía. Wittgenstein conversaba mucho con él y parece, bueno, después les voy a contar algunos anécdotas al respecto, que esas conversaciones influyeron mucho, digamos, en el desarrollo de su nueva perspectiva. Por más de una razón, lo que aquí publico se toca con lo que otros escriben hoy. Si mis anotaciones no llevan ningún sello sobre sí que las caracterice como mías, no quiero tampoco reclamarlas ya más como de mi propiedad. Las entrego a la publicidad con sentimientos dudosos. Que haya que contentarme con que este trabajo, en su pobreza y la oscuridad de esta época, arroje luz en uno u otro cerebro, no es imposible, aunque ciertamente no es probable. No quisiera con mi escrito ahorrar a otros el pensar. Más bien, si fuera posible, quisiera estimular a alguien a tener pensamientos propios. Me hubiera gustado producir un buen libro. No ha sucedido así, pero ha pasado el tiempo en que podría haberlo mejorado. Entonces, ese es, pone Cambridge, enero de 1945. O sea, 6 años antes de su muerte. Bueno, veamos ahora entonces, ya entremos en el texto en sí. Entonces, la primera parte, y empieza con una cita en latín de las Confesiones de San Agustín. Agustín en las Confesiones 1.8. Cum ipsi maiores homines apelaban rema licum, pero no lo vamos a leer en latín, sino que vamos a ver la traducción que dice así. Cuando ellos, o sea, en esta parte San Agustín describe, recuerden que las Confesiones es una obra autobiográfica de San Agustín, cómo es que él empezó, cómo es que él aprendió el lenguaje. Entonces dice San Agustín así, cuando ellos, los adultos, nombraban algún objeto dirigiéndose hacia él, yo lo percibía y concebía que el objeto era designado por los sonidos que ellos proferían cuando querían señalarlo.
Esto lo deducía de sus gestos, el lenguaje natural de todos los pueblos, el lenguaje que mediante el juego de la expresión y de los ojos, mediante el movimiento de los miembros y el sonido de la voz, indica las sensaciones del alma cuando ésta busca, o tiene, o rechaza, o huye de algo. Así aprendí a entender poco a poco qué cosas designaban las palabras que una y otra vez oía pronunciar en sus lugares determinados en diferentes oraciones. Y, una vez que iba acostumbrado mi boca a estos signos, los usé para expresar mis deseos. Esa es la cita de San Agustín. Ahora volvamos a ver el comentario. Ese es el primer parágrafo de las investigaciones. Entonces dice Wittgenstein, después de citar en latín, ¿verdad?, el texto original, San Agustín escribió en latín, como ustedes saben, ¿verdad? Dice, en estas palabras recibimos, me parece, una determinada imagen de la esencia del lenguaje humano. Esta, concretamente. Las palabras del lenguaje denominan objetos. Las oraciones son combinaciones de tales denominaciones. Y aquí me detengo porque si ustedes se dan cuenta, esta es, o la doctrina de tratados es una variación, es esta en el fondo, ¿verdad? El tratado nos dice que en el fondo lo que hay son que todo significado posible se reduce en último término a combinaciones de nombres de objetos y que las oraciones, bueno, las proposiciones, ¿verdad?, la palabra alemán que emplea aquí por oraciones, que los tipos es Sätze, que es el plural de Satz, que es la misma palabra que se usa para proposición. Pero aquí, digamos, lo uso como oraciones porque es más amplio, digamos, no solo se refiere a proposiciones que pueden ser falsas o verdades, sino también oraciones como de pedir, de ordenar. Las oraciones son combinaciones de tales denominaciones. En esta imagen del lenguaje encontramos las raíces de la idea siguiente. Cada palabra tiene un significado. Tal significado está correlacionado con la palabra. Es el objeto por el cual está la palabra. Esta es la doctrina del Tractatus, que va a ser criticada, analizada y destruida en lo que sigue. ¿Okay? Pero antes de seguir, bueno, tal vez no está de más recordar de dónde viene esta doctrina. En el lenguaje ordinario tenemos palabras que son susceptibles de ser definidas. Entonces, bueno, qué sé yo, mi casa, digamos, mi casa es cómoda. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y qué significa casa y qué significa cómodo? Entonces, bueno, yo puedo definir casa es tal y tal cosa, y entre otras palabras. Esas palabras pueden ser definidas a su vez, etc. Y así entonces está la idea en el Tractatus de que el proceso de definir tiene que llegar a un límite. O sea, que no puede haber una cadena infinita de definiciones, que no puede ser infinito, porque si no, las palabras nunca empezarían a tener significado. Y entonces que el límite implica que llegamos a nombres, a palabras, digamos, que son indefinibles. Ahora, esas palabras no se limitan a ser meras palabras, esas palabras tienen un significado. Entonces, digámoslo así, por un lado está la palabra y por otro lado está el significado, que es diferente de la palabra, porque una cosa es la palabra y otra es el significado. Entonces, si el significado aparece como la cosa significada por la palabra, y cosa, que vean que la palabra cosa la usamos en muchos sentidos muy diferentes, ¿verdad?, nos sugiere inmediatamente un sinónimo de cosa parece ser objeto. Y entonces el significado de una palabra tiene que ser el objeto. En la medida que el significado es diferente de la palabra es aquella cosa, y uno inmediatamente cae en la idea, aquel objeto por el cual la palabra está. Ese objeto tiene que ser permanente porque si no la palabra deja de tener significado. Entonces de ahí sale la idea de objetos eternos, indestructibles, simples, etc. Esa es la doctrina del Tractatus. Doctrina que aquí se va a criticar, insisto. ¿Okay? Es el objeto por el que está la palabra. Ahora, una primera objeción. De una diferencia entre clases de palabras no habla Agustín. Quien describe así el aprendizaje del lenguaje piensa primero, me gustaría creer, en sustantivos como mesa, silla, pan y los nombres de personas. Vean que nombres, nuestra primera experiencia con nombres es precisamente nombres de cosas. Más el paradigma de una cosa es precisamente un cuerpo, una cosa que podemos ver y tocar. ¿Okay? Pues claro, celular, como dice Wittgenstein, silla, pan, mesa, ¿verdad?, son cosas
que podemos ver y tocar, ¿verdad? Que aparecen ante nuestra vista, ante nuestros ojos, que podemos ver y tocar. Y ahí no parece haber un problema con nombres. Entonces, la palabra mesa significa precisamente la mesa que dice, vean lo que dice, quien describe así el aprendizaje del lenguaje piensa, primero me gustaría creer en sustantivos como mesa, silla, pan, y los nombres de personas, que también son cosas, son entidades que podemos ver, caminar por la calle. ¿Okay? Solo en segundo término de los nombres de ciertas actividades y propiedades, por ejemplo, amor, odio, parecen ser también nombres de ciertas cosas. Bueno, el amor, ¿qué es? Es el nombre de una emoción. Entonces la emoción es una cosa, pero ya no es una cosa tan tangible como un bollo de pan o como una mesa. Entonces ahí entra ya una tentación filosófica de decir que es algún tipo de objeto no material, no sensible. ¿Qué? Solo en segundo término de los nombres de ciertas actividades y propiedades, y piensa en los demás tipos de palabras que parecen, no sé, nombres como algo que ya se arreglará, que ya se verá, digamos, qué pasa. Entonces, ahora introduce un ejemplo que tal vez sería, aunque todavía no usa la expresión juego de lenguaje, ya como que apunta hacia ahí. Piensa ahora en este uso del lenguaje, porque esto que va a introducir ahora es precisamente algo que pretende mostrar de algún modo la inadecuación de esto que ha llamado él la concepción agustiniana del lenguaje. Mando a alguien de compras, le doy una papeleta sobre lo cual aparecen los signos 5 manzanas rojas. Aquí tengo algo que uno podría considerar, aunque no suene muy bien, como parecido a una proposición, ¿verdad? Lo que estoy pidiendo es que me traiga 5 manzanas rojas. Pero aparecen palabras, 5 manzanas rojas. Parecen ser nombres de, bueno, de algo. Si nos ceñimos al Tractatus, uno podría pensar, bueno, son nombres, sí. 5 es el nombre de un número, rojas es el nombre de un color rojo, y manzanas es el nombre de una fruta. Bueno, ¿qué? Él lleva la papeleta al vendedor. Este abre el cajón sobre el cual figura el signo manzanas. Luego busca en una tabla, esto es algo tal vez caricaturesco, pero tiene un fin pedagógico, la palabra rojo, y la encuentra frente a una muestra de color. ¿Ok? Dice entonces, ¿verdad? Fijándose, la serie de los números cardinales, asumo que la sabe de memoria hasta la palabra 5, es decir, y por cada número cardinal toma el cajón una manzana del color de la muestra. Entonces, o sea, está fijando el color, ¿verdad? Ve el cajón de manzanas, ¿verdad? Y entonces empieza con, bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que está tratando de mostrar aquí Wittgenstein es el diferente papel que tienen palabras que por fuera se ven como nombres, al igual que en una locomotora. Recuerden aquella imagen que señalaba Kenny, ¿verdad? Las manijas se ven todas iguales, pero funcionan diferente. Estas palabras que se ven como nombres funcionan también diferente. En la instrucción que le estamos dando al vendedor, la palabra manzana sí, digamos, es el nombre de una cosa, ¿verdad? O sea, que está en un cajón, ¿verdad? La palabra 5 no hay que buscar, sino veamos qué es lo que hace con la palabra 5 en este contexto. Y veamos qué hace con la palabra rojo también. Ok. Entonces, ok. Entonces, repito, él lleva la papeleta al vendedor, este abre el cajón sobre la cual figura el signo manzana. Luego busca en una tabla la palabra rojo y la encuentra frente a una muestra de color. Dice entonces la serie de los números cardinales, asumo que la sabe de memoria hasta 5. Y por cada número cardinal toma del cajón una manzana del color de la muestra. Así y de modo similar se opera con las palabras. ¿Qué es lo que hacemos con las palabras? Pero, y aquí viene comillas, ¿verdad? Hay una pregunta. Gran parte de las investigaciones están estructuradas como una especie de diálogo. Wittgenstein dice, afirma cosas y de pronto aparece una voz que pregunta. Bueno, la voz es el mismo, ¿verdad? Pero plantea objeciones, ¿verdad? ¿Okay? Pero, ¿cómo sabe él dónde y cómo buscar la palabra rojo? ¿Y qué hacer con la palabra 5? Entonces se responde, bien,
Supongo que él actúa, y subraya actúa, como lo he descrito. Las explicaciones terminan en alguna parte. O sea, no es posible una explicación hasta el infinito. Pero, ¿cuál es el significado de la palabra 5? Y aquí entonces uno parece pensar que el significado de la palabra 5 es que 5 debe ser una especie de objeto extraño, inmaterial, abstracto. Pero dice, no nos ocupamos aquí en absoluto de tal cosa, sino de cómo se usa la palabra 5. En el fondo lo que va a decir es que el significado de la palabra 5 son los usos que damos a la palabra 5 en diversos contextos de la vida. No es una cosa, no es un objeto que ande por ahí flotando en un cielo platónico. Ok. Veamos cómo sigue. Este concepto filosófico de significado se encuentra en su casa o a sus anchas, digámoslo así, en una representación primitiva del modo en que funciona el lenguaje. Pero se puede decir también que es la representación de un lenguaje más primitivo que el nuestro. ¿Por qué? Veamos. Imaginemos un lenguaje para el cual sea correcta la descripción que nos ha dado Agustín. El lenguaje debe, y entonces aquí ya se introduce el primer ejemplo de juego del lenguaje. Más claramente, que es el juego del lenguaje de los constructores. El lenguaje debe servir al entendimiento entre un constructor A y su ayudante B. A está construyendo una edificación de piedra. Hay cubos de piedra, hay pilares o columnas, hay losetas y hay vigas. B debe alcanzarle los materiales de construcción según el orden en el que A los necesita. Para ese fin se sirve de un lenguaje que consta de las palabras cubo, pilar, loseta, viga. A las dice en voz alta. B alcanza la pieza que ha aprendido a alcanzar según este llamado. Concibe este como un lenguaje primitivo completo. ¿Okay? Entonces, claro, aquí vean que lo que tenemos acá es precisamente ya colocar un lenguaje en un contexto de actividad humana. El lenguaje no es algo que está flotando, sino es algo que sirve a fines humanos. En este caso, el fin es construir una casa. Entonces, hay instrucciones. Okay. Ahora hay una serie de observaciones sobre varias cosas, pero este ejemplo de los constructores va a prolongarse y lo voy a ir analizando durante varios parágrafos de la obra. Sigue el autor. Agustín, podríamos decir, describe un sistema para entenderse, solo que este sistema no es todo lo que llamamos lenguaje. Y esto debe decirse en todos los casos donde surge la pregunta: ¿es utilizable o no esta descripción? La respuesta es entonces, sí es utilizable, pero solo para este ámbito estrechamente circunscrito, no para todo lo que pretendes describir. Es como si alguien explicara: jugar consiste en mover de acuerdo con ciertas reglas objetos sobre una superficie. Y le respondiéramos: pareces pensar en juegos de tablero, como el ajedrez o las damas, ¿verdad? Pero eso no son todos los juegos. Puedes hacer que tu explicación sea correcta en tanto circunscribas expresamente a estos juegos. O sea, puedes hacer que tu descripción, por ejemplo, de que el lenguaje consta de nombres, sea correcta en tanto que te circunscribas a una parte específica del lenguaje o a ciertos usos del lenguaje, pero tal vez no a todos. Okay. Imagínate una escritura, de momento nos estamos apartando del juego de los escritores, pero ya volvemos a él, en la cual las letras son usadas para representar sonidos, pero también para representar acentos y como signos de puntuación. Una escritura puede ser concebida como un lenguaje para describir patrones sonoros. Imagínate ahora que alguien entendiera esta escritura como si a cada letra le correspondiera un sonido y las letras no tuvieran ninguna otra función. Bueno, en este ejemplo más bien sí representan sonido, pero a veces también representan acentos y a veces también son signos de puntuación. Una concepción tal demasiado simple de esta escritura es equiparable a la concepción agustiniana del lenguaje. Porque, bueno, en parte esto puede verse de varias maneras. Digamos, sí, todos son nombres, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver si realmente todos son nombres. O si todo lo que parece ser un nombre funciona igual. ¿Okay? Recuerden siempre la imagen de las manijas de una locomotora que se ven iguales pero que funcionan diferente. Cuando se observa el ejemplo del número 1, o sea, el ejemplo de mandar a alguien de compras con una papeleta, ¿verdad? ¿Okay?
Puede uno quizá vislumbrar en qué medida la concepción general del significado de las palabras rodea el funcionamiento del lenguaje de una bruma que imposibilita la clara visión. La niebla se desvanece cuando estudiamos los fenómenos del lenguaje en formas primitivas de su uso, en las cuales puede obtenerse una visión global de los fines y funciones de las palabras. Tales formas primitivas del lenguaje las usa el niño cuando aprende a hablar. La enseñanza del lenguaje no consiste aquí en una explicación, sino en un entrenamiento. ¿Okay? Vamos a ver. Podemos imaginar que el lenguaje del número 2, o sea, del parágrafo 2, sea todo el lenguaje de A y B, o incluso todo el lenguaje de una tribu. Los niños son enseñados a realizar estas actividades, a utilizar estas palabras y a reaccionar así ante las palabras del otro. Una parte importante del entrenamiento consistiría en que el instructor señala hacia los objetos, dirigiese su atención de los niños hacia ellos mientras pronuncia unas palabras, por ejemplo la palabra loseta a mostrar esta forma. Entonces, recuerden que hay solo 4 palabras, loseta, cubo, pilar y viga. Y el uso es que el A dice solamente loseta, entonces el ayudante tiene que traerle la loseta, o pilar, tiene que traerle un pilar. Entonces, pero para entrenarlos, primero les enseña, les señala loseta, ¿verdad? No para que la traiga, sino para que entienda cuál va a ser el objeto de la orden que va a dar después. Okay. Los objetos okay. Una parte importante del entrenamiento consistiría en que el instructor señalase hacia los objetos, dirigiese la atención de los niños hacia estos, ¿verdad? Mientras pronuncia una palabra. Por ejemplo, la palabra loseta al mostrar esta forma. No quiero llamar a esto explicación ostensiva o definición, pues el niño no puede preguntar todavía por los nombres. O sea, aquí lo que está diciendo es que usualmente usamos la palabra explicación cuando alguien pregunta qué significa algo. ¿Okay? O también la palabra definición. ¿Okay? Pero aquí precisamente no hay, digamos, el niño no ha preguntado, estamos entrenando para que después use el lenguaje. ¿Okay? Llamaré a esto enseñanza ostensiva de las palabras. Afirmo que ella constituirá una parte importante del entrenamiento, porque así sucede de hecho entre los humanos, no porque no podamos imaginarnos que suceda de otro modo. Esta enseñanza ostensiva de las palabras, puede decirse, establecería un lazo asociativo entre palabra y la cosa, la palabra y la cosa. Claro, el problema, en el texto va a salir después los problemas de la definición ostensiva, porque lo que va a decir Díguese más adelante es que una definición ostensiva solo se entiende de alguna manera cuando ya de algún modo se domina la totalidad de un lenguaje. Porque, digamos, eso lo vamos a ver dentro de lo que van a aparecer. Alguien me pregunta, por ejemplo, ¿qué significa amarillo? Y yo digo, esto significa amarillo. ¿Eh? Definición ostensiva de amarillo. ¿Qué significa lapicero? Esto significa lapicero. Y estoy señalando lo mismo que señalé para decir amarillo. Entonces, supone que ya uno debe estar preparado de antemano, de alguna manera, el lugar, el juego que se va, el lugar donde se va a ocupar la palabra, o sea, el lugar del juego donde la palabra va a entrar. Okay. Bueno, esta enseñanza ostensiva de las palabras puede decirse que establecería un lazo asociativo entre palabra y la cosa. ¿Pero qué significa esto? Bien, puede significar diversas cosas, pero uno tiende primero a pensar que la imagen de la cosa, esa es una idea que él va a criticar fuertemente de muchas formas, aparece ante el alma del niño cuando éste oye la palabra. Esta es la explicación preferida de toda la tradición empirista. Uno la encuentra en Hobbes, en Locke, etc. Veo una cosa, entonces una palabra, entonces cuando cuando digo la palabra amarillo, aparece en mi mente una mancha amarilla. Me imagino una palabra amarilla, entonces ya la palabra, okay, bueno. El problema es, digamos, qué es lo que va a aparecer en mi mente cuando digo la palabra color. Pero está bien, vamos a ver. Cuando digo la palabra mancha. Bueno, vamos, todo eso se desarrolla más adelante, vamos a ver. Bien. Pero uno tiende primero a pensar que la imagen de la cosa aparece ante el alma del niño cuando éste oye la palabra.
Pero aun cuando esto suceda, ¿es este el propósito de la palabra? Sí, este puede ser el propósito. O sea, puedo imaginarme un uso tal de las palabras, series de sonidos. La pronunciación de una palabra se asemeja en este uso a tocar una tecla en el piano de la imaginación. O sea, yo puedo perfectamente decirle, inventar, digamos, un juego en el que digo, ahora imagínense algo amarillo, o imagínense una bola. Entonces, ahí sí, el propósito es producir imágenes. Pero vamos a hacer que, veamos. Pero en el lenguaje del número 2, o sea, en el lenguaje de los constructores, el propósito de la palabra no es evocar representaciones, aunque bien podríamos encontrar que ello condicionara la consecución del verdadero propósito. Pero si esto es lo que la enseñanza ostensiva produce, debo decir que produce la intelección de la palabra, la intelección, el entender. Otro problema aquí va a ser qué significa entender. Uno puede pensar, bueno, entender una palabra, la explicación es que se forme en la mente la idea, cualquier cosa que sea una idea, o la imagen de la palabra. Pero vamos a ver si esa explicación funciona. De hecho, esto va a ser criticado. Pero si esto es lo que la enseñanza ostensiva produce, debo decir que produce la intelección de la palabra. No entiende el llamado loseta, el que actúa así y asá según él. La enseñanza ostensiva contribuye a producir esto, pero solo junto con un determinado tipo de instrucción. Con otro tipo de instrucción, la misma enseñanza ostensiva había producido una comprensión totalmente diferente de las palabras. Por ejemplo, entre otras cosas, no habría hecho que la comprendiéramos como una orden. ¿Okay? Instalo el freno uniendo la palanca con la barra. ¿Okay? Entonces se responde, sí, supuesto todo el mecanismo restante. Solo con la palanca es la palanca del freno. Y separada de su soporte no es siquiera una palanca, sino que puede ser cualquier cosa o nada. O sea, la palabra solo adquiere significado en el contexto de un juego. ¿Okay? No es una mera representación en la mente, porque yo tengo primero que saber qué hacer con esa representación. Si yo le digo a alguien, tráeme una flor amarilla, entonces yo solo sé si ha entendido la palabra amarilla, si efectivamente él se comporta como se espera que se comporte cuando traiga digamos, una flor amarilla. Digamos, es decir, si sabe utilizar la palabra, si sabe precisamente qué papel juega la palabra en los contextos donde yo uso la palabra amarilla. No si tiene nada más la imagen de una flor amarilla, porque esa imagen se puede interpretar de otras formas. Se puede interpretar la imagen como una planta de color. Por ejemplo, puedes traer entonces una planta que no es una flor y otro color. Eso lo vamos a ver. Van a aparecer muchos ejemplos en ese sentido. Pero si esto es lo que la palabra, lo que la palabra enseñanza ostensiva produce, debo decir que produce la intelección de la palabra. Bueno, no entiende el llamado loseta, el que actúa así. Bueno, eso ya lo vimos, es el freno. Okay. Sigamos con el 7. Y aquí es donde aparece, precisamente en el parágrafo 7, donde aparece por primera vez en este texto la palabra juego de lenguaje. ¿Okay? Esta palabra ya ha aparecido en el Blue Book, en el cuaderno azul. Es un texto que ya les he dicho que es intermedio. Como es un texto en inglés, era Language Game, que aparece como Sprachspiel. ¿Okay? Pero digamos, en las investigaciones, la primera vez que aparece la palabra juego de lenguaje es en el Blue Book. En las investigaciones, la primera vez que aparece la palabra juego de lenguaje es aquí, en el parágrafo 7 de la primera parte. En la práctica del uso del lenguaje 2, o sea, el lenguaje de los constructores, una parte grita las palabras, la otra actúa según las mismas. Pero en la enseñanza del lenguaje se dará este proceso. El aprendiz nombra los objetos. Esto es dar, nombrar. ¿Okay? Entonces hay que ver qué función desempeña en esto el nombrar. Porque nombrar puede desempeñar funciones muy diferentes en contextos muy diferentes. Esto es, dice la palabra cuando el maestro señala un material de construcción. Entonces el maestro, después de haber explicado, señala, por ejemplo, loseta y el aprendiz dice, loseta. Entonces el maestro ya entendió. No se entendió a qué se refiere aquí. Y aún se dará un ejercicio todavía más sencillo. El aprendiz repite las palabras que el maestro le dice
Ambos son procesos similares al lenguaje. Podemos también imaginarnos que todo el proceso de uso de las palabras en dos es uno de esos juegos mediante los cuales los niños aprenden su lengua materna. Quiero llamar a estos juegos juegos de lenguaje y hablar a veces de un lenguaje primitivo como de un juego de lenguaje. Una precisión al respecto, precisamente en el Blue Book, en el libro azul, el cuaderno azul, juego de lenguaje se utiliza para, digamos, únicamente para estos ejemplos simples de lenguajes, ¿verdad? Como el de los constructores, y no tiene un sentido, digamos, más universal. Pero aquí ya se va a hablar de que en general cualquier lenguaje y cualquier uso del lenguaje, desde este ejemplito simple, ¿verdad?, hasta cosas como las matemáticas o el lenguaje de la evaluación estética o el lenguaje de la religión, son juegos de lenguaje. Bien. Podemos también imaginarnos que todo el proceso, y uno podría también llamar juegos de lenguaje a los procesos de nombrar los materiales de construcción y de repetir las palabras después de otro. Este sería un juego de lenguaje auxiliar que sirve como entrenamiento para el juego de lenguaje, que es ya traer los elementos para construir la obra. Piensen en algunos de los usos que se dan a las palabras en los juegos de coro. También llamaré a todo el lenguaje, entonces aquí ya se aplica ahora universalmente. También llamaré al todo, el lenguaje y las actividades con las cuales se ha entretejido el juego del lenguaje. Vean, un lenguaje no se puede separar del tipo de actividades, del contexto de actividades humanas, del concepto de praxis humanas en las cuales el lenguaje está entretejido. ¿Okay? El significado no es independiente precisamente de aquello que hacemos con las palabras. Aquí es donde va entrando cada vez más la idea del significado de una palabra, es el uso que la palabra adquiere precisamente en el contexto de un juego de lenguaje. Pero vamos a seguir viendo para dónde va esto. Voy a encender la luz porque me está ya poniendo un poquito oscuro aquí. Es para que nos veamos un poco mejor. Okay. Bueno. En la práctica del uso del lenguaje 2, recuerden que el lenguaje 2 es siempre el lenguaje de los constructores. Una parte grita las palabras, la otra actúa según las mismas. Pero en la enseñanza del lenguaje se da este proceso. El aprendiz nombra los objetos. Bueno, eso ya lo dije, perdón, disculpen, estoy distraído. Sigamos. Ahora, el juego del lenguaje que hemos visto hasta ahora, que solo consta de 4 palabras, y vean que esas 4 palabras en realidad son órdenes. Y más dentro de poco va a entrar una discusión acerca, bueno, loseta, pilar, viga y ¿cuál era la otra? Se me olvidó, bueno, la que sea, ¿verdad? Si son órdenes, son oraciones o son simplemente nombres. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esta discusión, porque digamos, loseta, yo lo puedo ver como la abreviación de la orden, tráeme una loseta, que es una frase construido que tiene elementos, ¿verdad? Esto tiene que ver con la idea que estaba en el tratado de que una oración es una figura que tiene que tener la misma multiplicidad lógica de lo figurado. Pero aquí loseta es simplemente una orden para que alguien me traiga una loseta. O cubo es una orden para que alguien me traiga un cubo de piedra. Es una obra de piedra. ¿Okay? Un bloque de piedra, como queramos llamarlo. ¿Okay? Bueno, pero hasta ahora vamos a introducir, en este juego de lenguaje primitivo, vamos a introducir nuevos elementos. Y vamos a ver después hacia dónde va todo esto. Veamos una ampliación del lenguaje 2. Además de las 4 palabras, cubo, pilar, etc., contiene una serie de palabras que usamos como el vendedor en uno usa los numerales. Puede ser la serie de las letras del alfabeto. Además contiene 2 palabras que bien pueden ser ahí y esto, pues ello indica aproximadamente su propósito, las cuales se usarán junto con un movimiento de la mano para señalar. O sea, no se usan independientemente de un movimiento de la mano. Entonces también requiere que en algún sentido ese movimiento de la mano sea parte del lenguaje. Y finalmente, una cantidad de muestras de color. A da una orden del tipo
de loseta ahí. Y al mismo tiempo enseña al ayudante una muestra de color. Y junto con la palabra ahí señala hacia un punto de la construcción. Entonces, ¿qué hace B? B toma del montón de losetas una del color de la muestra por cada letra del alfabeto hasta D. Entonces hace A, B, C, D. Así es como se obedece la orden. Eso es lo que la orden pretende que y la trae hasta el lugar que se indica. Okay. En otras ocasiones da la orden. Esto ahí. En otras ocasiones da a la orden. Esto ahí. Al decir esto señala un material de construcción, etc. Y al decir ahí señala un lugar. ¿Okay? Señala un material de construcción de determinado color. Ok. Cuando el niño aprende este lenguaje, debe aprenderse la serie de los numerales, entre comillas, A, B, C de memoria, como aprendemos en la escuela 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Y debe aprender su uso. Habrá también en esta instrucción una enseñanza ostensiva de las palabras. Porque vean, aquí lo que quiere introducir es precisamente una diferencia entre dos cosas que podemos llamar enseñanza ostensiva, pero que tienen papeles muy diferentes. Pues bien, se señalarán las losetas y se contará A, B, C losetas. Eso parece ser una enseñanza ostensiva del número C, digamos, del número 3. Pero yo no estoy señalando el número 3, estoy señalando losetas y así estoy mostrando el uso de la palabra que en este juego de lenguaje sustituye a nuestro 3, que es la palabra C. Y estoy señalando que se usa en una secuencia A, B, C. Ok, pues bien, señalará las losetas y contará A, B, C losetas. Mayor semejanza con la enseñanza ostensiva de las palabras cubo, columna, etc. Tendría la enseñanza ostensiva de numerales que nos sirviesen para contar, sino para designar a ojo número de cosas. Así aprenden los niños el uso de los primeros 5 o 6 numerales cardinales. Se enseñará también ostensivamente ahí y esto. Imagínate cómo podría tal vez enseñarse su uso. Para ello se señalarán lugares y cosas, pero aquí este señalar ocurre también en el uso de las palabras, no solo en el aprendizaje. Para señalar también el significado de esto y de ahí, que son términos indéxicos, ¿okay? Pues también hay que señalar cosas, pero el papel de ese señalar es muy diferente al papel de señalar, por ejemplo, un cubo para explicar la palabra cubo, para explicar la orden cubo. ¿Okay? Entonces vean cómo va introduciendo diferencias, mostrando, digamos, precisamente que una enseñanza expresiva, para entenderla, requiere de un cierto contexto. Y además, por supuesto, el significado de ahí, de esto y de C no son objetos, sino el significado se muestra precisamente en el uso que en este contexto le estamos dando. Entender qué significa C es entender precisamente qué uso le estamos dando a C en el contexto de nuestro juego. ¿Qué papel desempeña en el contexto del juego C? Es entender las reglas de uso de C. Es entender la gramática de C, porque esto, la noción de gramática, tiene que ver precisamente en las investigaciones, y ya antes ya venía con las reglas que rigen el uso de expresiones en juegos de lenguaje determinados. ¿Okay? Ahora bien, aquí hay una pregunta, ¿verdad? Una pregunta filosófica, y como todas las preguntas filosóficas, lo que se hace es cuestionar la pregunta. Ahora bien, ¿qué designan? Y esto de designar supone que todavía estamos en el modelo de objeto-nombre. El significado de una palabra es la cosa designada. Pero ahí y esto tienen significado y no parecen designar ninguna cosa. A, B, C, o si quieren 1, 2, 3, tienen significado. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué designa 3? ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la entidad designada por 3? Bueno, veamos. Ahora bien, ¿qué designan las palabras de este lenguaje? Entonces se responde, lo que ellas designen, ¿cómo debe? No se responde todavía. Bueno, sí, es una respuesta. Lo que ellos designen, ¿cómo debe mostrarse? ¿Acaso en la clase de uso que tienen? Y este ya lo hemos descrito. La expresión, esta palabra designa esto,
debería en consecuencia convertirse en una parte de esta descripción. O la descripción debe tomar esta forma: la palabra tal designa. Ahora bien, se puede reducir, por supuesto, la descripción del uso de la palabra loseta a decir que esta palabra designa este objeto. Esto se hará cuando, por ejemplo, no se trate más que de evitar el malentendido de que la palabra loseta se refiere al material de construcción que de hecho llamamos cubo. O sea, cuando hablamos de qué designa esta palabra, esa pregunta la hacemos en un contexto vital específico, a partir de un interés específico. ¿Bueno? Porque quiero, de alguna manera, porque no entiendo o porque estoy confundido con la orden o porque no he aprendido bien el juego. Entonces quiero precisamente en ese contexto aclararme. Vean cómo la idea siempre es retrotraer cualquier palabra o cualquier uso de la palabra a un juego, a un contexto específico de acción humana y entender qué papel juega en ese contexto. Porque no hay significados en abstracto, hay significados solo en el contexto específico de un juego, o sea, de una actividad humana que emplea el lenguaje. ¿Sí? Entonces también la palabra, ¿qué designa esto o qué significa esto? Preguntar por qué significa algo es parte también de un juego de lenguaje. Y cuando yo pregunto qué significa eso es porque tengo alguna duda que se me aclara de muchas formas diferentes. Se puede aclarar señalando un objeto, ¿verdad? ¿Qué significa libro? Ah, bueno, entonces, digamos que yo quiero saber qué significa la palabra book en inglés. Entonces me enseña esto. Eso es una posible explicación. ¿Cómo sé que entendí? Cuando no confundo en la práctica, cuando el que me enseñó inglés o el que me está entrenando en aprender inglés se da cuenta de que yo, cuando él me dice, bring me a book, siempre me trae cosas que una vez en inglés llama books y nunca me va a traer, por ejemplo, un cubo. Porque si me trae un cubo o un prisma, como este, entonces es que yo entendí la palabra book como significando prisma. Si me trae un ladrillo, si entre las cosas que me trae, además de me trae un ladrillo, entonces es que entendió mal la palabra. Entender la palabra significa precisamente entender cómo se usa la palabra y en qué contextos el uso es correcto y en qué contextos el uso es incorrecto. Y esto, como vamos a ver más adelante, no tiene nada que ver con formarse una imagen mental o con traer en la imaginación la imagen, por ejemplo, de un libro. Porque yo puedo traer, cuando digo libro, esta imagen, pero ¿cómo sé entonces que también esto es un libro? Que tiene una imagen muy diferente a esta, ¿ya? Un tamaño diferente. O cómo sé que no es la imagen precisamente de un prisma. Porque por eso vamos a ver, okay. Bueno, pues volvamos a esto. ¿Qué designan las palabras de este lenguaje? En 2 minutos, si quieren, podemos hacer una pausa. ¿Okay? Voy a terminar esto y hacemos la pausa. Voy a terminar de ver el 10. Okay. Lo que ellas designen, ¿cómo demostrarse? Bueno, ok. Bueno, ahora vamos aquí. Ahora bien, se puede reducir, por supuesto, la descripción del uso de la palabra loseta a decir que esa palabra designa este objeto. Esto se hará cuando, por ejemplo, no se trate más que de evitar el malentendido de que la palabra loseta se refiere al material de construcción que ellos llamamos cubo. Pero el modo de este referirse, esto es, el modo de esta palabra en todo lo demás es ya conocido. Y por referirse aquí estoy traduciendo la palabra alemán meinen. ¿Sí? Bueno, alemán. Okay. O sea, este querer decir. Okay. Y asimismo, o sea, porque en este contexto, cubo es específicamente la orden, tráeme un cubo. ¿Okay? Y asimismo, puede uno decir que los signos A, B designan números o se refieren a números. ¿Okay? Quizá cuando esto evite el malentendido de que A y B y C desempeñan en el lenguaje el papel que desempeñan cubo, loseta y pilar. Cuando alguien, por ejemplo, digo B o C y trata de buscar qué es la cosa que debe traer con C, cuál es el material que debe traer con C, yo le puedo decir, no, bueno, C designa un número. Okay. Pero un número no es una cosa, digamos, en el sentido de que lo es, por ejemplo, un volumen, un cubo. Okay. Y puede también decirse que se designa este número y no aquel. Quizá cuando con ellos se explique que las letras deben usarse en el orden A, B, C, D y no en el orden A, B, D, C.
pero no por el hecho de que se igualen así unas a otras las descripciones del uso de la palabra, se volverá este uso más semejante, pues como vemos es totalmente diferente. Entonces, yo uso la palabra designar, pero lo importante para entender el significado es ver que A, B, C, D y Q, los Z o aquí y ahí funcionan de modos radicalmente diferentes. O sea, significan de modos radicalmente diferentes, porque su significado es precisamente el uso. Por supuesto, alguien preguntaba en alguna tarea si, digamos, si el uso puede ser nombrar, es decir, el uso, digamos, el uso de los nombres parece es referirse a ciertas cosas. Y después vamos a ver que un nombre puede estar, dígase no, va a rechazar una idea que estaba en el Tractatus, de que un nombre puede tener significado aunque la cosa nombrada haya dejado de existir. Porque no hay que confundir el nombre con el portador del nombre, pero sí, un nombre tiene por lo menos la intención de referirse a alguna cosa. Pero no todas las palabras funcionan de esa manera. Entonces, no todas las palabras son nombres. ¿Okay? Y ahora viene otra vez. Piensa, miren que todos estos ejemplos tienden como a aclarar desde diversos aspectos, como decía en la introducción, ¿verdad? Es recorrer un paisaje desde diversas direcciones, ¿verdad? Cruzando a veces siempre los mismos puntos, pero viniendo desde lados diferentes. ¿Okay? Piensa en las herramientas de una caja de herramientas. Hay allí un martillo. Ya voy a darle la palabra a Marco. Un momentito, yo le voy a dar la palabra. Voy a terminar con esto y ya te doy la palabra. Hay allí un martillo, unas tenazas, una sierra, un destornillador, una regla, un pote de cola, clavos y tornillos. Tan diferentes son las funciones de estos objetos como diferentes son las funciones de las palabras. Y hay similitudes aquí y allá. Por supuesto, lo que nos confunde la similitud en apariencia cuando las palabras no son dichas o cuando se nos presentan en la escritura y en la imprenta, pues su uso no se presenta tan claramente ante nosotros y en particular cuando filosofamos. Aquí está la idea también de que está también en el Tractatus, de que los problemas filosóficos surgen de malentender cómo es que se usan las palabras, el significado de las palabras. Vamos a ver qué es lo que, era precisamente la que... Bueno, hasta ahora me entero que ustedes no están viendo las investigaciones filosóficas. Déjenme ver qué pasó. Pero, ¿por qué no me lo dijeron antes? Yo estaba seguro que sí se estaban viendo. Y nadie me dijo nada. Cuando pase algo, si ustedes me Yo dicen. estaba leyendo las de... Profesor, yo le mandé un mensaje. O sea, yo pensé que estaba compartiendo el texto y que ustedes lo estaban viendo. Y más, hasta les señalaba partes del texto. Y nadie me dijo que no estaban viendo nada. Bueno, de ahí, salados ustedes porque no me dijeron, o sea, cuando ustedes ven que hay un problema, díganme que hay un problema. ¿Okay? Porque si no, entonces todo el mundo sale afectado. Nadie me dijo absolutamente nada de que había. Bueno, pero Marco, ¿cuál era tu consulta, por favor? Profesor, bueno, la consulta mía es esta. Por ejemplo, en lenguajes improvisados donde las palabras no tienen significado alguno, por ejemplo, como en el don de lenguas que utilizan los pentecostales, aún así el juego de palabras que ellos utilizan, alguna función ha de tener dentro del rito de ellos. Más o menos cómo vendría a ser dentro de dentro de la perspectiva de Bueno, en este tipo de, por así decirlo, sin sentido. O sea, ¿qué podemos decir sobre eso? bueno, es una pregunta interesante porque, depende, digamos, Digamos, el Ramacheka Talamasoa. si Ramacheka Talamasoa, Cotobombo Kenda Masoa, que está bien. Depende de qué pasa, habría que ver precisamente una reunión pentecostal, yo no he ido a ninguna, no he estado en ninguna, ¿verdad? Pero si nada más dicen eso y entonces todo el mundo alaba, ¿verdad? Entonces esa es la única función que tendría ahí. Ahora, si se supone que hay un significado, puede ser que en un grupo de esos a veces sucede, haya otro que interpreta las palabras. Entonces, cualquier cosa que diga el intérprete reconocido se tomará como el sentido de la palabra. O puede ser nada más un simple ruido, digamos, nada más. Y la función es de emitir palabras que todo el mundo piensa que es un lenguaje desconocido de un ángel. Ese es el papel que juega ahí.
Ahora, ellos pueden suponer que esas palabras significan algo, solo que el significado no lo queda velado, porque es posiblemente un lenguaje angélico, digámoslo así. A no ser que aparezca un pretendido traductor. Pero digamos, podríamos verlo, si quieren, como un caso límite del juego de lenguaje. ¿Ok? Pero vamos a ver si Marco tiene algo más que decir al respecto. No, era nada más una curiosidad porque sí, digamos, en el momento en que ella empieza a decir las palabras, que yo antes de eso nunca lo había visto, parece que brotan así como de la espontaneidad y no es un lenguaje que pareciera estar articulado o que las palabras tengan algún significado, entonces yo en el momento me pregunto, alguna función ha de tener. Bueno, Si no, pero en el momento, tal y como va ocurriendo, para cualquier otra persona que no pertenece al culto, no significa nada, ni tampoco supongo que para ellos haga exactamente. algo a No, decir. no, en ese caso es reforzar la fe, porque no se supone que con ese lenguaje esté comunicando nada, a no ser que, pero podría ser que en un culto haya otra persona que pretenda ser un intérprete. Entonces ahí sí, pero habría que ver, digamos, entonces cualquier cosa que diga el intérprete será la interpretación correcta de lo que está diciendo, o sea, tomada como interpretación correcta, digamos, de lo que está sucediendo ahí. Vamos a hacer una pausa y volvemos a digamos que a las 6, ¿ok? Profe, otra pregunta. Sí, ¿Puedo? sí, sí, sí. Bueno, yo es que no estaba poniendo la atención, digamos, a la versión suya que usted estaba proyectando, sino que yo estaba usando una que yo tenía de Jesús Padilla Galvez. Bueno, En esa, el señor al principio, cuando empiezan en el punto, en el parágrafo número 1, él abajo pone una nota donde dice que la traducción del latín que Wittgenstein utiliza del texto original no se apega del todo. Además, de hecho, que hace como una crítica a eso. ¿Qué dice usted al respecto bueno, sobre la traducción que hace Wittgenstein? el problema es que, bueno, yo traduje directamente la traducción que Wittgenstein utiliza, que no es de él, es una traducción, eh, es una versión al alemán. Creo que el traductor se llama Prince and Dance, no recuerdo ahora, que él utiliza esa traducción. O sea, de hecho, ahora después lo busco en el texto porque eso se aparece cuál es la traducción que Sí, utiliza. Sí, porque Padilla dice que la traducción que Wittgenstein usa dista mucho, es distante respecto a a la original que usa San Bueno, sí, Agustín. yo lo que hice fue traducir de la versión alemana. Yo no domino la lengua latina, entonces no puedo estar seguro. Habría que ver qué cosas diferentes realmente son en la versión latina original y la versión alemana. Tenemos aquí por ahora entonces, y aunque no creo que sea una diferencia realmente significativa sobre el cante, supongo, pero vamos a ver, sería interesante ver qué dice Padilla al respecto. Voy a pausar la grabación y volvemos, digamos, volvamos a las 6:05. ¿Okay? Tenemos unos 15 minutos de descanso.